Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias al Señor, estamos ya dispuestos para iniciar este estudio y yo espero que ustedes estén bien, gracias al Señor, guardados bajo su mano poderosa, dispuestos ya para una lección más que nos correspondería para este domingo 8 de diciembre ya. Nos quedan solamente algunas pocas lecciones para terminar el libro de Josué, que ha sido sumamente interesante y hemos sacado alguna lección importante para nuestra vida. Así que vamos a orar al Señor para luego iniciar este estudio que espero, como dije anteriormente, sea motivo de mucha bendición. Padre Celestial, Dios eterno, misericordioso Dios, os rogamos, Dios mío, que usted en su inmenso amor y en su misericordia sea bendiciendo nuestras vidas y seamos, Señor, bendecidos por esta tu palabra. Te rogamos ahora, Dios mío, tu bendición y tu dirección en todo lo que tengamos que decir bajo la unción, bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Te lo pido todo por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Vamos a leer inmediatamente entonces la lección que tenemos para, como decía, para este domingo 8 de diciembre del año 2024, que tiene por título Tierra sin conquistar. Ese es el título de la lección para este domingo. La lectura bíblica en Josué capítulo 18, versículo del 1 al 6. Esa es la lectura bíblica. Nosotros la vamos a extender como ha sido a veces habitual para tener un mayor contexto de lo que estamos estudiando. Entonces leemos Josué capítulo 18 desde el versículo 1 y vamos a dar lectura hasta el 10. No hasta el 6, sino que hasta el 10. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suerte aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas, ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, al cual le dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciendo: Id, recorred la tierra y delinearla, y volver a mí, para que yo os eche suerte aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suerte delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Amén. Hasta el versículo 10 hemos leído en esta ocasión. Así nos da un completo panorama de lo que está sucediendo aquí cuando ellos ya llegan a Silo. Silo queda en el norte, eh, en la posesión de Efraín. Como dice la lectura bíblica, ya habían tomado posesión la tribu de Judá, que quedaba al sur, y la tribu de Efraín o los hijos de José al norte. Entonces quedaba una extensión bastante grande entre ambas tribus, las cuales ellos tenían que repartírsela tal como lo hemos leído. Entonces hay que entender que habían pasado muchos años, como dice la primera parte
de esta lección, ¿no? La lección tiene por título Tierra sin conquistar y la primera parte dice Tribu sin territorio. Eh, Tenemos que entender, como digo, que habían pasado ya varios años, no pocos años, de la conquista, de que ellos habían conquistado la tierra. Ahora estamos en estos capítulos que tienen que ver con la repartición de la tierra. Y en esa repartición habían 7 tribus, que las podríamos nombrar más adelante, que no habían todavía recibido su territorio. No se les había repartido una porción de tierra. Ya en esta lección hay que considerar que algunas tribus ya se les había asignado, ya como dije, Judá al sur, las tribus de Efraín y Manasés al norte, y quedaba esta porción de tierra. Además hay que considerar la tribu de Rubén al otro lado del Jordán, la tribu de Gad y la otra media tribu de Manasés. Todas estas tribus ya tenían su porción de tierra. ¿Ya? Entonces, mirando esta lección y esta repartición de la tierra, que nos deja alguna enseñanza de todas maneras, como por ejemplo en la Transjordania o al otro lado del Jordán o en la parte oriental. Todos estos son términos que a veces tienden a confundirnos, pero debemos de manejarnos. Nosotros como estudiosos de la Escritura debemos de manejarnos que la Transjordania, que al otro lado del Jordán, que la parte oriental de la tierra es lo mismo, y está hablando de la porción de tierra antes de que ellos cruzaran el Jordán. ¿Ya? Allí estaban la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, que consideraron que el lugar era apropiado, el lugar tenía buenos pastos, ellos querían quedarse allí, y bueno, hay toda una lección y hay todo un mensaje muy potente en realidad en todo ese episodio, por cuanto a Josué, mejor dicho a Moisés, no le gustó mucho en realidad la decisión de quedarse al otro lado del Jordán, porque la tierra prometida estaba pasando el Jordán y ellos quisieron quedarse allí. Y es como raro porque hay que considerar que Moisés lo único que él quería era llegar a la tierra prometida y Dios no se lo permitió, sino que le dijo solamente sube a la cumbre y de allí podrás ver la tierra. Entonces, unos quieren quedarse a ese lado y el que quería ir no pudo ir. Pero eso es una lección y es una eh, experiencia, una exhortación muy interesante. Bien, entonces tenemos que decir que en Josué, capítulo 13, tenemos acá, ¿ah? Del 7 al 8, ¿ah? Que es lo que estamos diciendo en Josué, vamos a volver un poquito acá, del 7 al 8 dice, eh, le dice el Señor a Moisés, le dice, perdón, a Josué, le dice, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. En este caso eran 9 porque todavía no se le había entregado la tierra a, a la media tribu de Manasés, a la tribu de Judá, a la tribu de Efraín y a Manasés. Entonces, por eso eran 9, ¿ya? Reparte pues esta tierra, ¿ya? A las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y los gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. ¿Se da cuenta? Entonces ya ellos ya tenían su porción, pero aquí vemos que como dice este pasaje bíblico, se reunieron todos los hijos de Israel y habían quedado, dice el versículo 2, de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no se había repartido su posesión. Entonces de eso se trata un poco este tema que, como digo, tiene por título Tierra sin conquistar, ¿ya? Sin conquistar. Entonces podemos ver aquí que mirando todas estas tribus, en total sumaban 12 tribus, siempre fueron 12. Si sacamos a la tribu de Leví, porque no tenía heredad, quedarían 10. Y si sacamos a la tribu de José,
Entonces quedarían 10 en realidad. Quedarían 11 y quedarían 10. Faltarían 2 tribus. Pero esas 2 tribus fueron reemplazadas por los hijos de José. En este caso la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Así se cumplen siempre 12 tribus. En otras palabras, serían 12 tribus más la tribu de Leví. ¿Ya? Entonces, como digo, fueron reemplazados. Estaba pensando que José, que tuvo una tremenda bendición, entre las bendiciones que Dios le dio a cada uno de ellos, había un tema de la primogenitura, había un tema de la bendición, del mayor, que perdió, que la perdió el mayor, y le recae a José de alguna manera y forma, y entendemos que según la ley de la primogenitura, al primogénito le tocaba una doble porción. Entiendo que Efraín y Manasés son una doble porción para la tribu de José. Entonces, bueno, como digo, según el capítulo 13, en el capítulo que estamos mirando, eh, podemos ver ya habían tribus que habían recibido su posesión, quedaban estas tribus que estaban sin territorio, y la lectura bíblica de Josué nos dice que los hijos de Israel se reunieron en Silo y allí levantaron el tabernáculo de reunión, ¿ya? De reunión. Pero agrega una frase al final del versículo 1, ¿ya? Que no podemos pasar por alto, que dice que erigieron, o sea, levantaron el tabernáculo de reunión, es decir, esta tienda de campaña que ellos usaron en la travesía al desierto, donde estaba el arca, donde estaba, bueno, el candelabro, donde estaba el arca, digamos el tabernáculo, aquí le llama el tabernáculo de reunión. Entonces lo levantaron en Silo, ¿ah? Pero agrega que después de que la tierra les fue sometida. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la tierra les fue sometida? Significa en realidad que ya no habían reyes, ya no habían ejércitos organizados para oponerse al avance de los israelitas. O sea, tenían toda la tierra a su disposición. Si bien es cierto, habían aldeas, había pueblo, habían cananeos, habían los jebuseos, ellos se hicieron fuertes de alguna manera y se obstinaron en no salir de esa tierra. Estaban obstinados y allí vemos toda esta confrontación que hay, y también, ¿por qué no decirlo?, este temor de estas tribus restantes de poder tomar esa tierra. Cuando ellos funcionaban como un solo ejército, como una sola nación, les era fácil. Les era fácil ir conquistando territorio por territorio, ganando las batallas, porque actuaban como uno solo. Pero a medida que se fueron repartiendo, entiendo yo, no lo dice la escritura, entonces como que les tocaba más trabajo, que ellos mismos tenían que desalojar a la porción de tierra que les correspondía, ¿ya? Entonces, a pesar de que entendemos que la tribu de Rubén, la tribu de Gad, habían hecho un compromiso con Moisés de pasar el Jordán armados y ayudarle a sus hermanos a tomar la tierra. A pesar de eso, bueno, no era lo mismo trabajar todos juntos que cuando ya tenían que hacerlo, porque cuando vemos que Caleb toma su parte, no es todo el ejército que va a tomar su parte. Entonces, en otra porción de la escritura vamos a encontrar que 2 hermanos se unen, o 2 tribus se unen para ayudarse uno al otro a desalojar a los cananeos, ¿ya? Entonces, seguramente por allí existe esto, que tenían temor, tenían miedo, eh, tenían que echarlos, como era el mandato de Dios, era echar a todos los habitantes de Canaán. Entonces, dice la escritura que se reunieron en Silo, que está ubicado en el territorio que le había correspondido a la tribu de Efraín, es decir, al norte. No nos olvidemos nunca, si queremos un poco manejar la geografía, yo siempre digo, Israel es muy parecido a Chile, ¿ya? Ellos tienen, al igual que nosotros, aunque nosotros nos manejamos con otros, los mismos puntos cardinales, pero con otro nombre. Aquí no se nombra el oeste ni el este, pero el este para ello, el este sería como el oriente de ellos.
Ajá, sería como la Transjordania. Y está precisamente para nosotros hacia la cordillera, para ellos hacia el Jordán. Y lo que para nosotros es el oeste, es decir, para donde está el océano, entonces para ellos es el occidente. ¿Ya? Pero también tenemos al norte y tenemos al sur. Digamos que Efraín tomó como la zona de la primera región, la zona de Arica, Iquique, y que Judá tomó hacia mucho más al sur. ¿Ya? Entonces, Silo, que aparece aquí en la escritura, esta localidad, está precisamente al norte en el territorio de Efraín. En una colina al norte está más o menos como a 15 kilómetros por lo menos de Betel. Ya está como a 15 kilómetros, no estaba tan lejos tampoco de Jerusalén. Allí se ubicó temporalmente el tabernáculo. Creo que estuvo hasta el tiempo del el rey Saúl o Samuel, pues hasta por ahí estuvo Silo. Allí estaba ubicado el lugar donde estaba como quien diría el centro religioso de Israel. Luego todos sabemos la historia que el rey David lo trasladó a Jerusalén. Construyeron el templo y allí entonces pusieron el arca y pusieron todas las cosas que ellos habían construido en el desierto y el tabernáculo se va al templo en Jerusalén, ¿ya? Pero estuvo mucho tiempo ubicado temporalmente en aquel lugar, como lo encontramos en el libro de Josué. Mire, aquí mismo estamos en el 51, el capítulo 19, el 51 dice: estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. He leído este verso cuando ya ellos habían repartido la tierra. Nosotros estamos en ese estudio en que estas tribus no tenían posesión, y aquí viene esta exhortación de Josué a ellos, ¿no? Y les dice: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo seréis negligentes considerando que la tierra ya les había sido, como dice el texto bíblico, sometida? Estaban sometidos. Ellos tenían tomado todo ese territorio ya. Y como les digo, no habían mayores amenazas, sino que estas tribus que estaban muy diezmadas seguramente, pero que estaban férreamente aferradas a sus territorios, y muchos de ellos, la escritura dice, no los pudieron echar y los hicieron tributarios, los hicieron súbditos, etcétera, etcétera, y cohabitaron juntamente con ellos, una lección que vimos algunas semanas atrás, que encontramos que era lo más perjudicial para ellos, para la vida espiritual, porque de una u otra manera, lo volvemos a repetir, iba a hacer una influencia negativa en sus creencias, ¿ya? En sus creencias. Entonces, de esto se trata este estudio. Este estudio se trata por qué ellos no tomaron esta tierra que tenían que conquistar. Pero yo no quiero, digamos, contradecir lo que dice nuestro expositor, ¿no? Pero creo que el título más adecuado hubiese sido Tierra sí, sin poseer, porque ellos ya la habían conquistado, ya la habían subyugado, ya la habían sometido. Entonces, lo que ellos tenían que hacer ahora era tomar posesión de la tierra, era poseer la tierra, no conquistarla. Entonces, pero bueno, ese es un detalle, ¿no? Pero de eso se trata un poco esta lección, donde él le dice: ¿por qué eres negligente? ¿Ah? Que la palabra negligencia es que tiene que ver con el texto de memoria, ¿no? Lo dice así: la mano del negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Eso es lo que tenemos por el texto de memoria en Proverbios capítulo 10, versículo 4. Un texto muy apropiado a este tema. Estaremos hablando de la
de la indiferencia, estaremos hablando de la negligencia, obviamente que sí. Yo quisiera hablarle de los terrenos, cuánto le tocó a cada parte, porque aparecen todos los límites, con quién limitaba, pero eso no se les va a quedar. Eso no van a sacar mayor provecho. El provecho en esta lección es ver por qué ellos no tenían territorio, por qué ellos no habían tomado posesión de lo que Dios le había dado, por qué ellos no tenían la confianza como la que tuvo Caleb, como la que tuvo estas 5 mujeres. ¿Se acuerdan de la lección pasada? Que siempre se tomaron y se aferraron de las promesas que Dios mismo le había dicho. Y eso es tan fácil. ¿Ah? Lo difícil es cuando usted quiere tomar algo que Dios no se lo ha dado. Usted nunca va a tener lo que Dios no le dé. Lo que Dios no le ha dado, usted nunca lo va a tener. Pero es más fácil tomar lo que Dios sí nos ha dado. Sí nos ha dado. Entonces, usted solamente tenemos que recurrir a la oración y decirle, Señor, tú me dijiste, Señor, tú me prometiste, que fue lo que dijo Caleb, lo que dijo estas mujeres. Entonces, ya vamos viendo que la lección es interesante desde ese punto de vista. Como digo, ¿de qué se trata la lección? Se trata precisamente de esta exhortación que Josué les hace duramente en realidad a estos ancianos, a estos jefes triviales, a estos líderes de esta tribu que todavía no tenían su posesión, no su conquista, su posesión, su parte, su territorio que les correspondía, ¿ya? Entonces, tribus sin territorio, como digo. El texto lo dice claramente. Ellos fueron, ¿no es cierto?, negligentes, les dice Josué. ¿Por qué eres tan negligente? Si lo podemos mirar y ver aquí, aquí le dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligente para venir a poseer la tierra que ya Jehová os ha dado? Eso es lo medular de esta lección. Ya Jehová os ha dado, dice, el Dios de vuestros padres. ¿Ya? Entonces era una promesa que el Señor le había dado a ellos y que ellos solamente ahora tenían que tomarla, hacer la suya. Entonces podemos ver que según la Biblia, la negligencia, podemos decir que son personas que ya no están interesadas en la tarea que tienen delante de sí, ¿ya? Tienen una visión, luchan por ella, pero en algún momento se desatienden y ya no tienen interés, lo que querían, lo que anhelaban, ahora no lo quieren. Entonces son en ese sentido, ya no tienen interés, ya no tienen la pasión, ya no tienen el celo, ¿ah? El celo. Por eso me encanta lo que dice Caleb en las lecciones pasadas. Le dice, yo quiero ese monte, dame ese monte. Ahí viven los gigantes, los hijos de Anac, pero tú, Josué, sabes que Moisés nos dijo a ti y a mí cuando éramos jóvenes, cuando teníamos 40 años, yo quiero ese monte. No era fácil, no era fácil, pero él confiaba en las promesas del Señor. ¿Ya? Entonces, una persona que es negligente ya no está interesada en la tarea, está tan cómodo, está tan tranquilo, le ha ido tan bien que ya no quiere, ¿no? Entonces, se vuelve una persona de doble ánimo, ¿ya? Santiago 1:8, Santiago 4:8, es una persona inconstante en todos sus caminos. Su corazón, algo hay en su corazón que es más importante que las cosas de Dios. Allí es donde está el peligro cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas del mundo y estamos tan afanados en el trabajo, en el progresar, en el negocio, en este asunto o en este otro asunto, entonces le quitamos la atención a lo que realmente es importante. Por eso el Señor nos dice que debemos de poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Porque todo lo que nosotros ven, la vanidad de este mundo, todo va a pasar un día. Todo va a pasar. Entonces podemos ver que la pereza es la indiferencia en la obra del Señor. Esas personas que dicen,
todavía no, para otro día lo hago, otro día voy a ir, más adelante. Son personas indiferentes, son personas negligentes para tomar lo que el Señor ganó en la cruz del Calvario para usted y para mí. ¿Ya? Qué interesante es poder entender lo que aquí está sucediendo con estos líderes, con estas tribus, ¿no? En una negligencia médica, por ejemplo, si uno muchas veces ha escuchado eso en las noticias, pero en una negligencia médica siempre habrá un daño, siempre va a haber un daño. Entonces también hay que considerar, no es que uno sea negligente, no, hay un costo, hay una cuenta que pagar. Y como digo, en una negligencia, cuando el médico es negligente, el equipo médico es negligente, siempre va a haber un daño irreparable muchas veces, que a veces tiene que ver con la vida misma del paciente. ¿Ah? O daños, ¿no es cierto?, que de por vida ese paciente va a tener que llevar. ¿Por qué? Porque el médico fue negligente. ¿Ah? No se apegó al protocolo, no hizo lo que tenía que hacer y se saltó la regla, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no estaba concentrado, no estaba en su trabajo, ¿ya? Entonces es importante. Como resumen, podemos decir que un negligente no se esmera, no es diligente, no tiene cuidado en lo que hace y no se preocupa, no tiene amor por las cosas de Dios, no tiene amor por la obra de Dios. Entonces aquí podemos ver que estas tribus del capítulo 18, ya, del capítulo 18, estaban realmente cómodas. Había que recorrer la tierra, mire, había que delinearla, porque eso es lo que le dice Josué. Lo que ustedes tienen que hacer, dice, señalad a 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y la dividan en 7 partes. Vosotros la delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí y yo os echaré suerte aquí delante de Jehová nuestro Dios. O sea, no era una cosa que Josué se le ocurriera. Ahí no había acepción de persona, no había acepción de tribu. Allí no iba a mirar a unos más, a otros menos, no. Era algo serio, era algo delante del Señor. Él lo iba a hacer delante del Señor. Entonces, como podemos ver en esta lección, eh, las tribus tenían que recorrer la tierra, delinearla, medirla, contar las ciudades que habían de cada aldea, de cada ciudad. Habían ciudades fortalecidas, amuralladas, la gente vivía en los campos, la gente vivía en las aldeas, cultivaban la tierra, ¿ya? Entonces, todo eso ellos tenían que verlo, tenían que echar suerte sobre la tierra, sobre la tribu, para ver qué parte le tocaba a cada uno de ellos, y allí estaba el ojo de Jehová. Era algo serio en realidad, no era algo así, nomás era serio. Bueno, primero dice la escritura en el versículo eh, 11, dice, después de hacer ese trabajo, la suerte le tocó a la tribu de Benjamín. ¿Ya? O sea, la suerte la sacó la tribu de los hijos de Benjamín conforme a la familia, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José, como dijimos, los que estaban al norte y los que estaban más al sur. Entre ellos, Benjamín tuvo la suerte, ¿ya? La suerte, digo yo, ya que algunos dicen que no existe la suerte en Dios, pero voy a tomar lo que dice la Escritura, porque dice que le tocó en suerte a los hijos de Benjamín, como dice el versículo 28, parte de las ciudades, de las tribus que le tocaron a Benjamín, dice el 28, le tocó la tribu de Sel, la ciudad, ¿ya? De Sela, Elef, Jebús, entre paréntesis, que es Jerusalén. O sea, ¿a dónde le correspondió a Benjamín? Benjamín estaba tan cerca de Judá que uno siempre lo asocia a Judá, digamos, Jerusalén estaba en la porción de la tierra para los hijos de Judá, ¿ya? De hecho, con la división que hubo más al norte, más en el futuro,
Las tribus del norte se llamaron Israel, las tribus del sur se llamaba Judá, con capital en Jerusalén. ¿Ya? Entonces, podemos ver, ¿no es cierto? Uno puede leer, es importante que usted lo lea, pero se le van a olvidar. Son tantos nombres raros, tantas ciudades en realidad. En alguna ocasión más de 48 ciudades, por ahí yo la había contado, sí, lo que les tocó a cada uno de ellos. eh, a cada uno de ellos. Entonces, amados pastores, esta lección que nosotros tenemos nos habla de esa negligencia. Ya vamos a mirar un poquito más acerca de ese tema. Mirando ahora esta segunda parte que dice saliendo de la tierra de confort. Yo creo que el título es muy sugerente, el título es muy claro. Eh, a todos nos gusta el confort, la comodidad, ¿ya? Sin embargo, el ser humano, desde un principio, desde el nacimiento, tiene que lidiar y tiene que luchar con muchas cosas. El bebé está en un ambiente de mucho confort cuando está allí en la guatita de la mamá. Allí dentro de la placenta, ahí tiene su alimento, está calentito, no sufre, no sufre nada, está muy bien. Pero cuando sale al mundo exterior y nace el bebé, nace llorando, siente el frío, siente el hambre, necesita alimentarse, quiere estar cerca de la mamá. Entonces yo pienso y digo, desde que uno nace, ya la cosa se pone cuesta arriba, ya se pone cuesta arriba. Si miramos, por ejemplo, la naturaleza humana y miramos al hombre allí en el huerto del Edén, estaba muy bien mientras estaba en esa comunión con Dios hasta cuando vino la intromisión del pecado. El pecado trajo la muerte y el pecado trajo otras consecuencias, como por ejemplo el Señor le dijo ahora la tierra te producirá cardos y espinos y para comer el pan te lo tendrás que ganar con el sudor de tu frente. Ya eso era complicado, ya eso le ponía al hombre una preocupación. Tenía que buscar su alimento, tenía que conseguir su alimento, tenía que conseguir dónde vivir y tener la mayor comodidad, por supuesto, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay un costo allí, hay un costo. La tierra le iba a producir cardo y espino. Antes él podía tomar de todos los árboles del huerto. El huerto fue cerrado y dos ángeles allí custodiaron la entrada para que el hombre no pudiera volver a tomar de ese fruto, para que no se convirtiera en un pecador eterno, porque no podía Dios permitir que el hombre alargara su mano ahora y tomara del árbol de la vida, que le daría vida y vida eterna. Entonces iba a ser un pecador eterno. Entonces lo echaron para afuera y ahora él tenía que ver su destino, su futuro, ¿ya? Y eso obviamente tiene que haber sido un poco difícil, ¿no? Tenía que vivir, desarrollarse, alimentarse, vestirse, eh, no sé, pues no le iba a ser fácil, no le iba a ser fácil. Sin embargo, encontramos en la escritura también que en el caso de Abraham todos conocemos que hubo una discusión allí y en algún momento los vacunos, los ganados, las ovejas de ambos eran muy numerosas y se peleaban los pastos. Los pastores se peleaban los mejores pastos de tal manera que en algún momento ya no podían convivir juntos. Todos conocemos esa historia. Y Abraham le dice a su sobrino hijo, no puede haber altercado entre nosotros dos porque nosotros somos familia. Así que si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Si tú te vas a la llanura, yo me voy a la montaña. Elige tú. Entonces Lot, ni corto ni perezoso, ¿qué cree usted que escogió lo que le iba a dar mayor ganancia, lo que le iba a dar mayor confort, lo que le iba a dar mayor tranquilidad, prosperidad, etcétera, etcétera, porque eso es lo que busca el hombre, ¿no? El hombre ojalá recibiera todo gratis y no tuviera que pagar nada, ¿ya?
Entonces, como nosotros conocemos esta historia, Lot finalmente escogió la llanura del Jordán. Toda, dice la escritura, ella era como de riego, como huerto de Jehová. Escogió lo mejor de la tierra porque era buena para sus vaquitas y para sus ovejas. ¿Ah? Porque el hombre busca eso. El hombre no quiere, no quiere. Él miró la montaña. ¿Qué es lo que hay en la montaña? No hay nada. Es desértico, es árido. Entonces mejor me quedo aquí, me quedo en esta llanura. Bueno, todos conocemos que al final su decisión no fue la mejor, su decisión fue equivocada, errada, buscando la comodidad, buscando el acomodo, finalmente eligió mal, porque fue, dice la escritura, alargando, acercando sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra, y usted ya conoce la historia, cómo terminó esto, ¿no? Así que a pesar de que era lo mejor de la tierra, eh, no era lo mejor para su vida espiritual, ¿no? Entonces el hombre podemos decir que el hombre siempre busca lo mejor, lo más beneficioso para él, con poco esfuerzo, ojalá ningún esfuerzo, en una situación, como dice esta segunda parte, en una vida, en un estado de confort. No queremos sacrificio alguno, no queremos que todos nos lo den, que Dios nos bendiga mucho en realidad, pero nosotros no hacer nada. Nosotros no sacrificarnos, no nos gusta la oración, no nos gusta el ayuno, no nos gusta la consagración. Pero si hacemos una completada, una cena, una comida, bueno, todos sabemos que todos llegan allí, ¿no? A las 11 de fin de año aparecen todas las hermanas, Dorca, todos los voluntarios, los jóvenes. Y eso está bien, no digo que está mal, queremos siempre estar juntos. Pero lo que quiero decir, que más nos gusta estar en la casa del convite que en la casa del luto. Entonces, es interesante lo que le está pasando a estas tribus que todavía no habían tomado posesión de lo que Dios les había dado, ¿ya? Como digo, queremos todos con poco esfuerzo, en una situación de confort y comodidad, ¿ya? Entonces, eso es lo que le pasó a Job. Esa historia se encuentra, usted puede verla en Génesis capítulo 13 del 5 al 11. Usted puede leer esa historia, yo no la voy a citar porque es una historia muy conocida, ¿eh? También encontramos en el libro de Números, ¿ya? En el libro de Números, en el capítulo 32, nos narra un episodio muy interesante también que ya hice un poco de mención, ¿no? Que tiene que ver con la tribu de Rubén, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la tribu de Manasés. Entonces, esta sí voy a ver aquí en el capítulo 32 del libro de Números. eh, dice, dice así: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galad y les pareció el país lugar de ganado. Aquí nuevamente encontramos, al igual que Eva en el huerto cuando vio la fruta, lo mismo que Lot cuando vio la llanura del Jordán. Lo mismo hicieron los hijos de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés. Dice que les pareció el país lugar de ganado. Entonces vinieron ellos a Moisés y le dijeron: Atarot, Dibón, Jazer, Ninra, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón son ciudades al otro lado del Jordán. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen mucho ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dennos esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán, no nos metas en la tierra prometida. Ese es un tema, ese es un tema en realidad, que Dios ha ido hablando a mi corazón en realidad, porque veo mucho de eso hoy en día en la iglesia.
en la iglesia en la actualidad, y lo digo en términos generales, ¿no? En términos generales. Estas tribus le pidieron, porque tenían tanto ganado, tenían tanto animalito, la tierra tenía buenos pastos, entonces ellos dijeron, quedémonos aquí, no nos vayamos allá, allá tenemos que ir a pelear, cruzar el Jordán, quizás con cuánto nos vamos a encontrar, nuestros padres nos dijeron que allá habían ciudades amuralladas hasta el cielo, que habitaban gigantes, ¿por qué no nos quedamos acá? Entonces, eso es negligencia en realidad, porque ciertamente el mandato era de tomar la tierra prometida. La tierra prometida está al otro lado del Jordán, está en toda la Canaán, la llanura, la laguna, la media luna fértil le llama, porque era una tierra muy bendecida. Ciertamente, quizás ahora ha cambiado mucho, a pesar de que los israelitas en la actualidad han hecho que el desierto florezca y ellos son una potencia en cítrico, en manzana, en durazno, en fruta, abastecen el mercado europeo. Entonces, pero eso es la tecnología hoy en día y la sabiduría y por qué no decir la mano del Señor, ¿ya? Entonces, ellos que tenían mucho ganado, ellos vieron con sus ojos lo conveniente del país, lo que a ellos les convenía. Recuerde que el negligente no quiere tomar algo porque según él no le conviene, tiene que pagar, hay un costo, hay que pasar hambre, hay que pasar frío, hay que echarse la mano al bolsillo quizás, entonces no, les prefieren quedarse donde están. Prefieren quedarse. Un hombre negligente, acuérdese en la escritura del Nuevo Testamento, cuando se le dio el talento para que él lo trabajara, ¿qué hizo? Lo escondió, lo enterró, hizo un hoyo y ahí lo puso. Cuando vino el Señor le dijo, siervo malo y negligente, podías haber puesto eso en el banco y yo hubiese retirado lo que te di más los intereses. Todo eso es tan sensato, es tan cuerdo, es tan natural. Entonces, como podemos ver, para ellos vieron lo conveniente del país. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la tribu de Manasés. Obviamente que su intención, el deseo de su corazón, era contrario al propósito que Dios tenía de llevarlos a la tierra prometida, ¿ah? Más allá del Jordán. Entonces, mis amados pastores, mis amadas pastoras, mis hermanos queridos, estos hombres eran de corazón dividido, tenían un corazón dividido, buscaban sus propios intereses y no las cosas de Dios, sino lo que les convenía realmente. Evidentemente Moisés se enojó mucho, Moisés no estaba muy de acuerdo. Si uno lee aquí, mire lo que le responde Moisés, le dice, estoy leyendo para que usted lo busque después en Números capítulo 32, versículo 6. Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen la tierra que os ha dado Jehová? ¿Por qué los desanimas? Así hicieron vuestros padres cuando envié de Cades Barnea para que viesen la tierra. Y lo único que hicieron, desanimaron al pueblo y eso les costó a ellos realmente que quedaran todos postrados en el desierto, ¿ya? Entonces, finalmente, después de condenar la propuesta, obviamente Josué les permitió, que ellos accedieran a esa tierra y les puso ciertas condiciones que usted encuentra ahí en el pasaje para que lo lea, ¿no? Las condiciones era que ellos tenían que ir a la guerra con sus hermanos, ¿ya? Entonces, podemos ver que estas 7 tribus en cuestión de lo que es el tema de la lectura que hemos leído en el libro de Josué, tenemos que decir que ellos fueron muy negligentes en realidad, ¿ah? Ellos no querían asumir su responsabilidad de tomar su territorio, ya que había sido ya sometida, como vuelvo a recalcar. Solamente tenían que ir. Seguramente Dios, pero lo podemos asegurar, iba a estar con ellos. Si ellos se disponían, ellos, Dios iba a estar con ellos y le iba a dar una gran victoria, una gran victoria. Lo mismo pasa para nosotros. Si usted se dispone, si yo me dispongo, si todos nos disponemos a buscar el rostro de Dios, a buscar la potencia de la santidad de Dios,
Dios, ¿no es cierto?, nos bendecirá realmente a cada uno de nosotros y obtendremos todo lo que Dios ha prometido, que es nuestro, que nos va a dar y que nos va a bendecir. Pero no tenemos que salir de esa zona de confort, como dice esta parte, ¿no? De allí, como digo, nace esta dura reprensión. ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Es lo que debemos de preguntarnos nosotros hoy en día. Es lo que la iglesia debe preguntarse, es lo que en cada clase debemos de examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿hasta cuándo seremos negligentes? Y esto va para todos, en realidad. No solamente para los nuevos miembros, no solamente para los antiguos, no. No, sino que para todos siempre habrá algo que hacer. ¿Habremos hecho todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Entonces es muy importante esta palabra que el Señor nos ha dado. Un cristiano indeciso, un hombre que es de doble ánimo, es más inconsecuente un cristiano de esa manera que un verdadero mundano, pero que sea sincero. El hombre mundano que no conoce al Señor y es sincero en sus convicciones, aún el ateo, es más consecuente con su vida que lo que sería un cristiano, ¿no es cierto?, que es de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Un día sí, otro día no. Un día quiere, otro día no quiere. Entonces, hay que considerar lo que la palabra del Señor nos muestra en esta hora. Los cristianos de hoy en día son, como dice el apóstol Santiago, ¿ya? El apóstol Santiago, no está en la referencia, pero en Santiago, él dice, ¿no es cierto?, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por lo tanto, la negligencia puede conducir a una disminución de su fe si usted es inconstante, si usted es de doble ánimo, si usted, ¿no es cierto?, es una persona, ¿no es cierto?, que no es constante, que es negligente, le puede llevar a perder su fe, a que su fe disminuya y lo separe de Dios y lo aleje cada vez más de Dios. Esos son los riesgos en realidad. Si uno es negligente en el estudio y en la oración, eso va a permitir que usted nunca crezca espiritualmente. Siempre va a estar marcando el paso si usted no es negligente en el estudio y no se preocupa de la oración. Si no nos preocupamos de la oración, del clamor al Señor, nunca vamos a crecer en la gracia del Señor. La negligencia siempre va a abrir puertas peligrosas. Ya como le dije, ¿no es cierto?, acerca del médico, que una negligencia médica puede llevar a un hombre a la cárcel, ¿no? Y puede generar la muerte del paciente o con daños para toda la vida. Entonces, la negligencia siempre va a abrir puertas, como digo, a la dificultad, a la aflicción, al dolor, ¿por qué no decir a la enfermedad también? ¿Ya? Y Dios siempre nos está advirtiendo acerca de la negligencia y que al final el negligente lo único que atrae hacia sí mismo es el juicio divino, el juicio de Dios. Si uno mira estas tribus en realidad que se quedaron al otro lado del Jordán, fueron las primeras que fueron llevadas cautivas y perdieron su territorio. Entonces, es muy importante que nosotros analicemos esta lección y la miremos desde ese punto de vista, ¿ya? Eh, si realmente somos negligentes, debemos de examinarnos a nosotros mismos. Debemos de, en primer lugar, reconocer nuestra negligencia, nuestra pereza. Nosotros vemos que muchas veces el Señor fue amonestando a sus siervos. Uno huyó de una mujer y se escondió en una cueva. Antes se había quedado dormido bajo el enebro. Otro se puso a dormir mientras la nave en la que viajaba estaba a punto de zozobrar y lo sorprendieron allí durmiendo y le dijeron: ¿por qué duermes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Entonces encontramos muchos pasajes, ¿no es cierto?, en que el Señor tiene que animar a su siervo, a su pueblo, porque son negligentes, ¿ya?
Entonces, si reconocemos realmente la negligencia en nuestra vida, lo primero es reconocerla y arrepentirnos, pedir perdón por ella, y tomar ese compromiso con el Señor, ese pacto, renovar ese pacto con el Señor para que Dios afirme nuestros tobillos. ¿Ah? Porque lo que sentíamos ayer o quizás hoy no lo sentimos, esa pasión que sentíamos antes. Por eso el salmista David oraba y decía: Señor, hazme como los días del principio, los días del comienzo, cuando usted, ¿no es cierto?, como dice Apocalipsis, tenía ese primer amor. ¿Ya? Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por negligencia, no lo dice el texto, pero seguramente es eso. Entonces hay que retomar ese compromiso con el Señor, con la obra del Señor, ser obediente a su palabra, ¿ah? Obediente al Señor, en sus mandamientos, en lo que Él nos manda, servir a Dios con mucha pasión y servir al prójimo, porque para eso también, ¿cómo servimos a Dios? Sirviéndole a los santos. Somos siervos de Dios, somos solamente siervos de Dios, o como dijo el hijo pródigo, somos jornaleros. Señor Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, que es importante poder volver a esa comunión con el Señor, a esa comunión con los hermanos, con la iglesia. Procurar siempre el bien del prójimo antes que el bien propio nuestro, porque ese es el Evangelio. Entonces, Dios nos bendiga, amados hermanos. Solamente quisiera terminar con un párrafo de esta segunda parte. Dice: como creyente debemos tener un compromiso permanente de avanzar, tomando nuestra cruz cada día y seguir al Señor, aprendiendo de su palabra, apartándonos del mal y buscando ser llenos del Espíritu Santo. Si somos descuidados y desinteresados en nuestra relación personal con el Señor, seremos como árboles que no dan buen fruto, siendo cortados y echados al fuego. Ese comentario me parece oportuno para concluir y terminar este estudio en esta tarde. La referencia, que solamente me voy a hacer un pequeño comentario, de Mateo 7, 17 al 20, precisamente, que habla acerca que el árbol bueno no puede dar malos frutos y el árbol malo no puede dar buen fruto. ¿Ya? La referencia de Lucas nos habla del costo del discipulado. Eso es muy importante. Cuando uno toma la mancera del arado, no debe de mirar atrás. ¿Ah? Ellos tenían que tomar esa tierra, no quedarse allí. Finalmente, como digo, porque eso no agradará al Señor de ninguna manera. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Tenían que tomar esa tierra que Dios se le había dado en posesión, que ya estaba sometida, soyugada, y solamente era tomarla. Si iban a haber escaramuzas, si iban a haber opresión, ellos iban a ser más que vencedores, porque Jehová peleaba por ellos. ¿Ya? Finalmente, 1 Corintios 15, 58, 2 nos habla y dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, y siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Usted sabe que es así. Todo esfuerzo, todo trabajo, todo costo, todo lo que usted da para el Señor, aún su tiempo, su vida, el desgastarse, el cansarse en la obra del Señor, todo va a tener un justo pago, no va a ser en vano. Dios nos bendiga, amados pastores. Mis pastoras les saludan en nombre del Señor Jesús, esperando que tengan un bonito fin de semana. Que Dios les bendiga, lo que dicho sea para la honra y la gloria del Señor. Amén y amén.